Comienza un viaje didáctico a la cultura clásica, a mundos mitológicos y a sus dioses, de la mano de Nosaltres es Deus, una producción de la Unitat de Difusió Didàctica i Exposicions i el Servei d'Investigació Prehistòrica de la Diputación de Valencia. En este Instituto Plurilingüe de Alaquàs, alumnos y alumnas de ESO y bachillerato se sumergen por espacio de unas horas en la mitología clásica, convirtiéndose en auténticas divinidades. Hola, estem en la biblioteca de l'IES Clara Campoamor d'Alaquàs i vos anem a presentar la maleta didàctica Nosaltres és Deus que ens ha oferit el Museu de Prehistòria. En aquest primer bloc es tracta d'una vitrina on s'exposen diferents objectes de culte, tots de la nostra comunitat. I després teniu un ordinador on podeu buscar les diferents mites, les llegendes, els herois, els déus. El objetivo final es que los alumnos y destinatarios en general de esta producción conozcan las influencias de estas culturas antiguas en la sociedad actual. Es imposible entender cualquier palabra técnica sin saber su origen griego. Y la cultura, las instituciones, nuestras costumbres, todas tienen en mayor o menor medida origen en nuestras fuentes clásicas. Por lo tanto, en estos momentos en que el rearme cultural y social es importante, la cultura clásica es imprescindible. Nosaltres es Deus consta de 3 bloques. En primer lugar, los paneles informativos, en los que se explican diversos aspectos como la definición de cultura clásica y el origen de esta, el contexto cronológico clásico, la religión y culto romanos o su mitología. El segundo bloque es una ludoteca, que consiste en una serie de juegos de iniciación. Y por último, talleres temáticos como la arquitectura romana, la dramatización de mitos o juegos con refranes relacionados con esta cultura. Y como el mundo clásico se puede relacionar con diferentes materias, hoy en el taller monográfico de investigación dedicado a la astronomía, estos alumnos de Clara Campoamor se conectan en vivo y en directo vía satélite al cielo de Australia para estudiar de cerca las constelaciones mitológicas.